Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy no voy a entrevistar a nadie, hoy haré un episodio en solitario, el episodio del fin de la segunda temporada de Gente Interesante en la que os voy a hablar sobre éxito, sobre fracaso, sobre burnout y también sobre modelos de negocio. Sí, hoy voy a desnudarme al completo, os voy a contar todo lo que pasa detrás de la cámara, todo lo que he vivido este año, que ha sido un año muy movido, muy interesante, pero con muchos aprendizajes, momentos altos, momentos bajos, y también os contaré qué pasará la temporada que viene. Y si os interesa el mundo de los negocios o queréis saber cómo se gana la vida una persona haciendo contenido, os recomiendo que os quedéis hasta el final porque voy a desnudarme y os voy a contar cómo es el modelo de negocio detrás de este podcast y qué he hecho, qué ha funcionado y qué he hecho que no ha funcionado y qué cosas voy a probar a continuación. Pero antes de empezar con esta entrevista, dejadme que os recuerde dos cosas. La primera es que os animo a que os suscribáis a este canal, ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox o vuestra plataforma favorita para escuchar podcasts. Si lo hacéis, me haréis feliz a mí, pero además estáis al día de todas las nuevas entrevistas que vayan saliendo y os aseguro que la temporada que viene vienen cosas espectaculares. Y la segunda petición, recomendación, es animaros a que os suscribáis a mi newsletter. La encontraréis en oriolroda.com, se llama la newsletter de Oriol, y allí publico artículos en profundidad sobre cómo optimizar nuestra vida en el sentido más ancho de la palabra, pero también artículos cortos que llamo 321, donde comparto 3 ideas, 2 libros o recomendaciones que me han gustado y una sugerencia de algo interesante que he comprado o que creo que os podría gustar. Vais a recibir mis correos gratuitamente cada domingo por la noche en vuestra bandeja de entrada. Será una pequeña dosis de felicidad que os comparto cada semana. Pero si os animáis a apoyar mi trabajo, también podéis suscribiros a la parte pro y entonces tendréis acceso a mi comunidad privada llamada el Club de la Libertad Metabólica, que es un grupo de Telegram donde nos lo pasamos genial friqueando sobre todos los temas relacionados con la optimización de la vida. Y dicho esto, y sin más dilación, os dejo con este episodio de Oriol Roda, éxitos, fracasos, burnout y cómo ganar dinero haciendo un podcast. Todas las entrevistas que hago en este podcast siempre van con un guión. Es un guión que acostumbra a tener 2 o 3 páginas que lo preparo los días antes, escuchando entrevistas del entrevistado, leyendo artículos suyos y meditando sobre qué preguntas puedo hacerle para indagar en el tema que estoy interesado. Pero hoy no es así. Hoy, que estoy haciendo un episodio en solitario y me iría súper bien tener un buen guión, solo tengo esto, que los que estáis viendo en YouTube veréis que es una página con algunas notas tomadas sobre lo que quiero tratar y bueno, he decidido que este será un podcast un poco libre, espero no dispersarme mucho. De hecho, os tengo que hacer una confesión, es la segunda vez que lo grabo. He grabado casi una hora de podcast y me he dado cuenta que no había enchufado el micro. Es la primera vez que me pasa y ya veis, este es el problema de hacer un episodio en solitario. Pero bueno, la segunda vez será mejor, estará más estructurado, así que tenéis suerte por vuestro lado. Pero como os decía, he decidido estructurar esta charla en 4 partes. Hablaré sobre qué ha pasado este año, los éxitos que he tenido y luego haremos un giro y os contaré cuál es el precio de este éxito y os hablaré de burnout, de cómo terminé súper quemado, al límite casi de cerrar este proyecto. Y luego os hablaré de fracasos o fracasos aparentes y haré un par de reflexiones filosóficas. Y por último, me gustaría entrar en cómo es el modelo de negocio que tengo aquí con este podcast y con mi newsletter. Y esto es una cosa que yo creo que no habréis visto nunca porque voy a desnudarme al completo. Os contaré las cosas buenas, pero también las cosas no tan buenas y veréis que la realidad es compleja. Y he decidido hacerlo porque ya veréis, será un tema recurrente en este episodio y es que estoy bastante cansado de este modelo de las redes sociales donde la gente solo se muestra en su versión feliz y creo que esto tiene un elemento súper pernicioso y tóxico que a mí me ha afectado profundamente y que, bueno, puede ser que a vosotros también os afecte. Así que espero que si este es el caso, esta charla de hoy
pues os ayude un poco a hacer un reencuadre mental. Pero bueno, vamos a empezar. Y quiero empezar hablando del éxito, porque la verdad es que estoy muy contento con este podcast, estoy muy ilusionado. Para los que no lo sepáis, este podcast lleva unos 70 episodios grabados. Empecé en enero de 2023, así que llevo un año y medio. Estuve el primer medio año publicando cada 15 días y aproximadamente hace un año decidí pasar de quincenal a semanal la frecuencia y también empezar a publicar en YouTube. Y estas dos decisiones, bueno, fueron grandes decisiones que me han hecho crecer muchísimo. Pensad que hace un año estaba con menos de 1000 visualizaciones por semana del podcast. Luego empecé a publicar en YouTube, pasé a quincenal. En septiembre la cosa ya subió a 2000, 3000 visualizaciones por semana. A finales de año del 2023 llegué a los 5000, luego en mayo llegué a las 10.000 y en junio estaba ya sobre las 20.000 visualizaciones semanales. Esto, bueno, para mí pues es una burrada. Ya sé que hay podcasts por allí que tienen cientos de miles de visualizaciones, pero pensar que hay tanta gente que me está escuchando, pues me hace una ilusión terrible, y sobre todo cuando luego hay gente que me cruzo de vez en cuando con alguien que me dice: escuché en este podcast que contaste algo sobre, por ejemplo, el caminar minimalista, y desde entonces que estoy más descalzo en el patio de mi casa. Y ver que lo que estoy haciendo tiene impacto en la vida de la gente, para mí es la gran satisfacción. Pero claro, este éxito ha también tenido unas consecuencias, y aquí es donde os quiero mostrar cómo es por detrás un podcast como este, y para hacerlo voy a usar esta segunda cámara, que espero que Ricardo, que es mi editor, no la usara hasta ahora. Si no, como escucharás esto antes de cuando hagas la edición, no la uses. Empieza ahora, porque esta segunda cámara, aparte de ser un cambio de plano, que a veces es bonito, es para mostraros cómo es este plató que tengo medio montado. Para empezar, esta parte de atrás, aquí he puesto toda una pared de un aislante de sonido para mejorar la acústica de la habitación, y también he decidido usarla como el fondo cuando hago entrevistas por videoconferencia, porque es bonito, creo que es elegante y me facilita mucho la vida. Seguramente si ya habéis visto alguna entrevista así, porque creo que ya se ha publicado alguna de estas, pero a partir de ahora este de atrás mío será el fondo que veréis. Pero luego hay otras cosas. Para empezar, aquí voy a mover la cámara. Como veis, esta es la cámara frontal que tengo. Como veis, estoy con cámara reflex, son unas Sony SVE, no sé, es igual, no me acuerdo cómo se llaman porque yo soy un desastre, pero es una que recomiendan. Luego veis luces, evidentemente, luces también en el techo, porque hace falta estar bien iluminado. Y luego, no sé si os fijáis que allí detrás hay pues unos tablones y una moqueta enrollada, y esto es porque estoy preparando un set, porque para las entrevistas que voy a hacer en presencial voy a crear un escenario para que todo sea más bonito. ¿Y por qué hago estas inversiones? Que son bastante, tanto en dinero como en tiempo y energía. Pues porque en YouTube manda la imagen, y hasta ahora yo la imagen no la había cuidado pues nada, en absoluto, porque si estás en audio pues no importa, pero a la que empiezas a publicar vídeos en YouTube o shorts o reels en Instagram, tienes que tener una buena imagen. Y de hecho creo que la mala imagen, no cuidarla hasta ahora, ha sido una de las cosas que ha impedido que pudiera crecer aún más. Así que para la temporada que viene vais a ver pues un fondo más arreglado. Yo intentaré también buscar que un estilista me diga cómo tengo que ir vestido, y tendré un escenario para hacer las entrevistas presenciales, y voy a grabar con cámaras más buenas, a ver si esta hipótesis que tengo yo de que una mejora de la imagen, pues ya os lo contaré si tiene efectos. Pero continuemos con los éxitos. Ahora ya veis, primera consecuencia de uno de los éxitos. YouTube implica más inversión, implica pasar a hacer vídeo y a cuidar más la imagen. El otro gran éxito de este año es indudablemente mi libro, Salud Keto, que para los que estéis viendo el vídeo, ahora, bueno, los que estéis en audio, lo estoy mostrando en el vídeo, y os dejo el enlace aquí abajo por si no lo tenéis.
os animo a que lo compréis. Es un gran libro, yo creo que es el mejor libro que hay ahora mismo en keto, porque hace una cosa que ayer lo estaba leyendo, de justamente un libro que habla sobre cómo estructurar bien la mente, de Jaime Rodríguez de Santiago, el autor del podcast Kaizen, su libro que se llama La realidad no existe, y allí habla que para que una persona sea realmente experta en algo, tiene que ser capaz de contarlo a un niño de 8 años. Pues justamente este es el libro, porque en este libro se cuentan conceptos complejos, pero que lo podría entender un niño de 8 años. Así que es un libro que te hará entender muy bien la keto y es súper sencillo de leer. Bueno, en todo caso, me he despistado con un poco de ventas, que ya veréis que tiene sentido dentro del contexto de este episodio. Pero el lanzamiento del libro fue un espectáculo, fue un éxito, fuimos número 1 en ventas en Amazon durante una semana y pico, luego estuvimos en el top 10 durante un mes, hicimos el espectáculo del Keto Show junto con Nuria Coll, donde llenamos el Teatro Victoria. Bueno, fue realmente un baño de masas y de éxitos y la verdad es que estoy muy agradecido. Pero aquí viene ya el primer giro de la historia, y es que este éxito también tuvo sus consecuencias. La primera es que pasé a ser un poco más público como figura, no muy público, pero un poco más público, y empezaron a llamarme para ir a otros podcasts, y de hecho me he pasado prácticamente desde febrero hasta junio haciendo una entrevista por semana en otro podcast. Esto quiere decir, pues, trabajo extra de hacer una entrevista, y os aseguro que una entrevista es una cosa que agota mucho más de lo que os pensáis. Una entrevista de 2 horas no son 2 horas de trabajo, son 2 horas de trabajo más todo el agotamiento de estar súper atento, de entender bien las preguntas, de responderlas de forma articulada, y esto agota mucho mentalmente. Y por lo tanto empecé a acumular cansancio. A esto se lo sumaba que estaba publicando un artículo cada semana, que estaba haciendo un episodio del podcast cada semana, más la entrevista que hacía, que estaba preparando un curso, el lanzamiento del curso Estrategia Keto, y luego, pues evidentemente, todas las tareas familiares de tener 3 niños pequeños en casa, que no son pocas. Total, ¿qué me pasó? Pues que empecé a agotarme, y ese agotamiento fue creciendo, ya en marzo hubo las primeras señales de que algo no iba bien, porque estaba entrenando un día y me lesioné, y esa lesión era fruto del agotamiento que llevaba. Luego en Semana Santa me fui con unos amigos y me pasé los 3 días que estuve con ellos súper apático, que les decía, es que estoy muy contento de estar con vosotros, pero es que no tengo energía para hacer nada. Otra señal, que no le hice caso. Y luego en abril ya fue el desmadre absoluto, planifiqué el lanzamiento del curso Estrategia Keto, iba tan agotado que lo hice un mal lanzamiento. Y lo que pasó es que el lanzamiento pues no funcionó tan bien como yo me esperaba, y esto me dejó hundido. Sí, llego a principios de mayo completamente quemado, con unos síntomas de burnout en toda regla, agotamiento mental, agotamiento físico, falta de ánimo, hastío por el proyecto, no disfrutaba haciendo lo que estaba haciendo. Y esto, bueno, y así que en ese momento sí que las alarmas sonaron en todos los sentidos y no pude ignorarlas más. Y es cuando tomé una decisión que en gran medida tengo que agradecer a mi mujer, que un día le contaba esto y me dijo, es que estás haciendo demasiado, no puedes trabajar tanto, estás trabajando como un equipo de 4 personas tú solo. Y me di cuenta que era verdad, que no podía mantener ese ritmo de trabajo, y decidí cortarlo todo a la mitad de podcast, la mitad de artículos y la mitad de todo en la vida. Y fue una gran decisión, porque me costó recuperarme aún, estuve en mayo y medio, junio de recuperación, pero luego ya recuperé el buen humor, la energía y las ganas de nuevo de tirar adelante este proyecto. Y tuve la suerte que durante este periodo pues publiqué un par de entrevistas que tuvieron mucho éxito y que por lo tanto no vi grandes efectos en el podcast de que cayeran los números. Pero sí que es verdad que esto a largo plazo pues tiene un impacto. Publicar la mitad de episodios quiere decir que el crecimiento bajará. ¿Y por qué os he contado esto? Bueno, os he contado esto primero para que sepáis cómo es la realidad de un creador de contenido, que parece todo de rosas, pero no lo es. Pero luego porque esto tendrá alguna consecuencia en la nueva temporada, y es que en septiembre voy a probar de nuevo a publicar semanalmente y voy a ver si lo puedo aguantar bien,
porque es lo que me gustaría, pero he hecho algunos cambios importantes en mi manera de trabajar para evitar el burnout. La primera y más importante es que me he creado un buen buffer de episodios. Ahora tengo 7 episodios grabados, por lo tanto septiembre y medio octubre ya, y en septiembre voy a grabar los de noviembre y en octubre los de diciembre, y intentaré ir siempre con al menos un mes y medio, 2 meses de margen, porque lo que me pasaba es que este año pasado a veces grababa una semana el episodio de la semana siguiente, y esto es mucho estrés, porque si te falla el invitado, falla algo de la edición, pues siempre tienes que ir a última hora. Este será el primer cambio. El segundo cambio es que voy a intentar cambiar la manera de trabajar y agruparé la grabación de episodios en una sola semana. Y voy a hacer semanas temáticas. Una semana el podcast, una semana de newsletter, una semana con otros proyectos que tengo, y la idea de esto es compartimentalizar mejor el tiempo, porque lo que me di cuenta es que una de las cosas que más me agotaba era ir cambiando de tarea a lo largo del día. Empezar el día pues, con un guión del podcast, luego pasar a la newsletter, luego pasar a preparar algo del curso, luego tener que hacer una grabación, y estos cambios de tarea son agotadores y bajan el rendimiento y bajan pues, la calidad de trabajo que haces, porque para hacer un trabajo bien uno tiene que dedicarle unas cuantas horas para entrar en lo que se llama el flow. Esto es bien conocido para todo el mundo que sepa un poco de productividad. Así que estos son cambios que voy a implementar el año que viene, pues el curso que viene, la temporada que viene, y vamos a ver, os contaré qué tal funcionan, si los he podido implementar o no, o la realidad se me ha comido, y si realmente me han permitido volver a esta periodicidad semanal que es la que yo me gustaría. Pero bueno, continuemos un poco con los éxitos y también con fracasos. Otro gran éxito de este año, a pesar de la lesión que tuve en el mes de marzo, ha sido mi entrenamiento. Hice una entrevista el octubre pasado, creo, o noviembre, con Pau y Pablo de Enso Movers. Me enamoré de ellos y justo después, yo creo que ya durante la entrevista se lo dije, pero justo después les dije, chicos, quiero que seáis mis entrenadores, los contraté y empecé en enero. Y ha sido la mejor decisión de este año de largo a nivel de salud para mí, porque ahora estoy en un nivel de forma física que hacía muchos años que no tenía. Yo creo que a nivel de fuerza nunca había estado tan bien como ahora, a mis 47 años. Estoy recuperando una movilidad que había perdido y que estaba afectándome ya a nivel de salud. Empezaba a tener dolores de cadera, de pie, que eran fruto de falta de movilidad, y estos dolores han desaparecido y me siento fenomenal. Así que esta es una recomendación que os hago. Por favor, miraros ese episodio porque puede cambiar radicalmente la manera que cómo entendéis el entrenamiento. Y si queréis apuntaros a Enso Movers, si queréis empezar con algo suave y no con pagando un entrenador personal, que ya es una inversión grande, os recomiendo el programa Bambú. Os pondré un enlace de afiliados aquí abajo, que luego os contaré más sobre los afiliados, pero bueno, si os interesa, es un programa que Enso Movers han hecho en colaboración con Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, otro gran profesional. Sus contenidos siempre son muy buenos y es un muy buen programa de iniciación, así que primera recomendación que os dejo hoy. Y este ha sido un gran éxito. Así, el éxito de este año es el entrenamiento de fuerza y la movilidad, y esto me anima muchísimo a continuar más con el entrenamiento, porque para mí es la gran intervención para mejorar la vida. Porque, a ver, la primera intervención clave es dormir bien, ya lo sabemos, pero dormir bien es necesario, es para no estar mal. Pero luego, si realmente queremos optimizar la vida, la gran acción que podemos tomar es entrenar y entrenar más. Así que os animo a todos a que introduzcáis más movimiento en vuestra vida, sea el que sea. Si es fuerza, la fuerza para mí es imprescindible, pero si realmente no os gusta nada la fuerza, pues que sea cardio, salir a andar o bicicleta o lo que sea, pero moveros más, por favor, porque esto tendrá un impacto brutal en vuestra vida a medio plazo y sobre todo a largo plazo. Es el efecto compuesto. Una persona que lleve 20 años entrenando estará a años luz de los que no han hecho nada. Y esto no hay atajos. No hay atajos de momento, aunque ya veremos que en la temporada que viene empiezo con un episodio en la que cuento cosas que se nos vienen encima, que a lo mejor dentro de un par de años tengo que cambiar de opinión. Pero de momento no hay nada mejor que el entrenamiento, así que gran recomendación que os dejo aquí. Pues volvamos al guión otra vez, porque creo que todo lo que tenía que contaros de éxitos y de los efectos del burnout, pues ya los he contado.
Pero ahora quiero hablaros de fracasos. Y este es un tema que no sabía si poner en este episodio o no, porque bueno, por un lado es incómodo, porque a nadie le gusta hablar de fracasos, y luego porque en realidad no son fracasos de verdad. Yo sí que tuve un fracaso de verdad hace un par de años cuando cerré Mammoth Hunters, y lo que he tenido ahora no se puede comparar, pero sí que he tenido sensación de fracaso. Y esto me ha hecho reflexionar muchísimo sobre sesgos mentales, sobre cómo vivimos nuestra relación con los demás y sobre la sociedad en la que estamos viviendo. Así que creo que es una buena oportunidad. Me voy a desnudar un poco, os contaré lo que me ha hecho sentir fracaso aparente, aunque no es un fracaso real, y por qué lo he sentido. La primera cosa que me ha hecho sentir fracaso, y es curioso, es las redes sociales, porque los resultados que yo he visto en mis redes sociales pues no son tan buenos como los que veo en otras cuentas, y tengo la suerte o la desgracia de tener muy cerca gente con cuentas muy potentes, empezando por Nuria Coll, Néstor, Blanca, pero más recientemente mi hermano ha empezado una cuenta de Instagram que ya ha conseguido más de 1,5 millones de visualizaciones de algunos de sus reels. Y claro, viendo esta gente a mi alrededor, cuando yo tengo mi cuenta, que no está nada mal, por esto digo que los fracasos son realmente subjetivos, no reales, pero viendo que mis reels pues tienen algunos 1.000, 2.000, 3.000 visualizaciones, alguno que consigo que tenga más, pues 15.000, pues estos números me hacen sentir mal. Y aquí es donde hay la reflexión, que es, me hacen sentir mal en comparación con gente que tiene números mejores. Pero, ¿por qué me estoy comparando? Y bueno, es muy bonito, queda muy bien decir que no tenemos que compararnos con nadie en esta vida, pero la realidad es que el ser humano está cableado para que estemos constantemente comparándonos, porque somos animales hipersociales que en el contexto de una tribu siempre tenemos que saber cuál es nuestro lugar en el grupo, porque saber qué lugar estamos en la antigüedad, de esto dependía nuestra vida. Si en una tribu tú te pones donde no te toca, pues te arriesgas a que te exilien. Y esto es la muerte en el contexto natural, no en el contexto actual. Así que somos animales que estamos constantemente jugando el juego de estatus. De hecho, tengo un artículo que hablo de esto, del juego del estatus. Tengo varios. Tengo uno que, si lo queréis repasar, se llama El entorno más hostil, donde hablo cómo la tribu ha sido el gran moldeador de quiénes somos a nivel evolutivo. Otro que se llama La dictadura de los iguales, que hablo justamente de esto, de cómo una vez el ser humano entró en una tribu igualitaria, la gente entre la tribu se iba observando para que nadie sobresaliera, y hay muchos ejemplos en el mundo de la antropología de cuando alguien sobresale demasiado se lo exilia de una tribu. Pero luego también he escrito otros artículos sobre el juego de estatus, porque es el juego que jugamos el ser humano, y aquí la gracia está en decidir qué juego quieres jugar tú. Hay quien juega al juego del dinero, yo estoy jugando ahora al juego de cuántas visualizaciones tienen mis reels, pero podría jugar a otro juego y podría decidir compararme con otra gente. Pero vivimos en esta era de las redes sociales, donde la gente se mide por el número de seguidores que tiene, por el número de likes, y además la gente se muestra solo en su lado más bonito, y esto nos crea un sesgo mental brutal, el cual yo he sido víctima. Y lo sé, y ahora pues lo confieso, he sido pues víctima, o yo mismo he caído en esta trampa de compararme con otra gente que tenía resultados mejores que los míos, y esto que causaba, pues me causaba mucha insatisfacción. Y parte de este desasosiego que he tenido estos meses venía de esto, de aún y tener resultados muy buenos en muchas cosas, como me comparaba con otra gente que tenía resultados mejores, pues yo no me sentía bien. Y bueno, simplemente quería compartirlo, es una cosa que me lo estoy trabajando. No es fácil porque vivimos en un mundo hipercompetitivo y en el mundo de la apariencia, y tenemos que estar luchando constantemente con esto,
pero creo que os quería compartir mi historia por si alguien se siente identificado, porque al final es absurdo pues, sentirse fracasado por una cosa que es, porque primero que no hay fracaso en absoluto, porque el fracaso sería que nos pasara algo malo, aquí no ha pasado nada malo, y además el fracaso es relativo porque me podría comparar con alguien que no tiene cuenta de Instagram y entonces pues tendría una gran cuenta, ¿no? Pero me ha pasado esto, así que simplemente os lo quería comentar para que lo separáis. Pero luego, esta otra parte, que tampoco es un fracaso real, pero sí que es una sensación de insatisfacción que aún tengo, y aquí entro en la parte final de este episodio donde voy a hablar de dinero, voy a hablar de modelo de negocios. Y aquí es donde me desnudo completamente, voy a hacer algo realmente arriesgado, que es contar lo que he hecho este año para poder transformar este hobby que tengo, que es el de grabar podcast, en un negocio. Y cómo no lo he conseguido del todo aún, ¿vale? Así que, como es algo arriesgado, sí que os pediré que si os gusta me lo digáis, dejad un comentario y me decís, me ha gustado que contaras esto, o me decís, no me ha interesado nada y he dejado el podcast cuando os he empezado a hablar de esto porque no me interesa. Pues saberlo para mí será importante, porque si os interesa, el año que viene puedo repetir, volver a contaros qué he hecho y qué no he hecho y qué ha funcionado y qué no, pero si no os interesa, pues no voy a meterme yo en esta situación incómoda de desnudarme en algo que cuesta tanto de hablar, como es del dinero. Pero bueno, como he hablado del dinero varias veces en este podcast con Teo, que hablamos específicamente de esto, o con Francesc Miralles, cuando decimos la entrevista a Ikigai, también hablamos bastante sobre la importancia del dinero, pues voy a ser coherente con este camino que he iniciado y os contaré qué ha pasado a nivel de modelo de negocio. Porque esto es lo que estoy en búsqueda yo. Estoy en búsqueda de un modelo de negocio. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que yo me he dado cuenta que este proyecto lo inicié como un hobby. Lo inicié como un hobby diciendo que quería que fuera un negocio, pero en realidad era un hobby. ¿Y por qué es un hobby? Porque hago lo que me gusta y entrevisto a la gente que me gusta. Y cada vez que alguien me dice que tendría que hacer algo en función de una buyer persona, de identificar quién es el usuario tipo de este podcast y qué tipo de contenido le gusta o producto podría hacer, pues me coge urticaria. Porque para mí esto era un placer y quería hacerlo para conocer gente, para divulgar, para ayudar a quien le interesara pues con píldoras de conocimiento, y realmente me lo paso muy bien haciéndolo, pero no es un modelo muy sostenible a nivel económico. Y lo digo yo, que tengo la suerte de ganarme bien la vida, pero podría decir que me gano la vida a pesar del podcast. Porque aunque el podcast me da algo de dinero, es un dinero que básicamente lo estoy dando a otra gente que me está ayudando a seguir adelante este proyecto para no ir saturado yo de trabajo. Y os haré un resumen rápido de qué mini infraestructura tengo ahora yo. Para empezar, tengo que pagar varios servicios de streaming, varios servicios que son necesarios para poder hacer el trabajo. Luego tengo un editor, Ricardo, hola, que verás este vídeo mientras lo estás editando, que es una persona maravillosa y fantástica que me ayuda y que me saca una cantidad de trabajo enorme y además hace un trabajo maravilloso, y es el responsable de que esto se escuche bien, se vea bien, que tenga un clip interesante al principio, que todas las veces que me equivoco y que estoy hablando y digo, Ricardo, me he equivocado, borra esto y vuelvo a empezar, pues hace todo este trabajo y me está ayudando en esto. Luego tengo a Ricky, tengo dos Ricardos, que es quien me está ayudando con redes sociales, que a pesar de que soy yo un desastre, intenta hacer lo mejor que puede, me está constantemente diciendo, tienes que hacer este vídeo así, este vídeo así. Yo me cuesta mucho porque no me gustan las redes sociales y me cuesta mucho crear contenido en redes porque es un formato que no me siento cómodo. Pero bueno, hace lo que puede y me está ayudando también, me ha ayudado en poner a punto la parte de ventas del curso de estrategia keto, y bueno, me ha ayudado en general en la parte de marketing y de exposición. Y luego tengo a Yesenia, que es una chica que he contratado recientemente, una asistente virtual que me ayuda con tareas administrativas, edición de textos, hacer carátulas del podcast y mil tareas que van surgiendo. Por lo tanto, tengo 3 personas que estoy pagando. Y no son a tiempo completo, evidentemente, pero ya representan una parte importante. Por lo tanto, necesito ingresos para tener esto. Y
Aquí es la cosa donde me ha sido más complicada, porque he probado muchas cosas, pero no hay ninguna que haya sido la definitiva. Bueno, aunque hay algunas que han funcionado mejor que otras, y os las voy a repasar para que sepáis pues, de qué vive un podcaster o un creador de contenido. La primera y más evidente es los patrocinios. Algunos episodios, sobre todo en la final de 2024 y principios de final 2023 y principios del 24, me centré en tener el podcast patrocinado. Y la verdad es que tuve patrocinadores que funcionaron muy bien. Tuve el Evades, que también Swim, tuve al Club del Ibérico, tuve a varias gente y funcionó bien. Pero los patrocinios tienen dos problemas para mí. El primer problema es que mi podcast aún no es tan grande como para atraer a muchos patrocinadores genéricos, ni es tan nicho como para atraer a los patrocinadores de un tema muy concreto. Mi podcast está una cosa en medio y por lo tanto aún no tengo esta capacidad de captación. Esto quiere decir que viene el segundo problema, y es que tengo que hacer la tarea comercial de ir a buscarlos. Y lo he hecho, y cuando lo he hecho he ido encontrando, pero esto es trabajo. Y de nuevo, ya es un trabajo que no es hobby, porque a mí no me gusta nada la tarea comercial. Así que dejé de hacerlo en cierto momento porque me daba pereza y dejaron de llegar los patrocinadores. Luego probé con afiliaciones. Afiliaciones es poner un enlace, como por ejemplo antes os he mencionado el protocolo Bambú, que es un enlace que si compráis el curso, pues yo me llevo una comisión. Y esto tengo que decir que sí que ha funcionado mucho mejor. Lo que yo hago es siempre poner enlaces de afiliados a cosas que yo me compro o que yo usaría. Por ejemplo, recomiendo Protocolo Bambú, que es hecho por Enso Movers, que son mis entrenadores personales. Puse el enlace de afiliados para de comprar el aceite de oliva Swim, que es de Agustí Sugrañas, que es un productor que entrevisté en el podcast, que yo compro su aceite desde hace tiempo y que está riquísimo y maravilloso. Puse el enlace de afiliados de Piti Pinsac, que es la entrevista que he tenido más éxito en toda la vida de este podcast, porque cuando hablamos conectamos muchísimo. Creo que tiene un producto que está muy bien para un tipo de gente que no hará nunca un entrenamiento de gimnasio. Es un tío, es una persona que es encantadora y nos hicimos amigos, y la verdad es que este también ha funcionado muy bien. Y creo que probablemente será este el modelo que continuaré siguiendo, porque este es un modelo que sí que tiene un buen equilibrio entre el esfuerzo que tengo que dedicarle y el retorno que consigo. Sobre todo porque al final para mí es bastante pasivo. Pongo el enlace y si la recomendación es buena y la gente confía en mí, pues me llevo una pequeña comisión de la venta. Pero bueno, tampoco esto no da tantísimo como para hacerme rico ni como para tener un proyecto que escale mucho. Y aquí llegarán las dos opciones de yo monetizar directamente. La primera que probé fue la suscripción al newsletter, que empecé en septiembre pasado, y allí la cosa ya puedo decir que no funcionó bien. Conseguí tener en cuenta que mi newsletter el año pasado tuvo 6 millones de visualizaciones y tenía 70 personas en la suscripción. O sea, es una miseria absoluta. Además, una suscripción que la tenía a 50 euros al año, pues ya os podéis imaginar que unos 3.500 euros al año no me da para nada. ¿Y por qué no funcionó? Pues en gran medida porque todo el contenido casi todo lo doy gratuito, y doy muy poco, y había muy poco contenido de pago y había muy poco incentivo para comprar. Y esto es una cosa que he estado meditando mucho tiempo, si poner pues, un paywall más claro. He hecho algunos intentos. Si seguís mi newsletter sabréis que hay algunos artículos que he puesto una parte bajo pago, he creado algunos cursos bajo pago, pero es mucho esfuerzo. Ya creo mucho contenido, ya os dije que me quemé muchísimo haciendo todo el contenido que hacía, y si ahora además tengo que hacer todo el contenido gratuito, aparte del gratuito uno de pago, pues es demasiado, y la única opción sería hacer menos gratuito, pero la verdad es que no quiero poner este podcast bajo suscripción, porque me gusta llegar a mucha gente y me gusta que mucha gente se pueda beneficiar de esto. Así que esta es una opción que no ha funcionado en gran parte porque yo no estoy dispuesto a hacer los cambios que harían que funcionara un poco mejor, y tampoco tengo muy claro que fuera tan escalable como para realmente crear un negocio grande. Luego cambié el modelo de suscripción a una comunidad privada, que es el Club de la Libertad Metabólica, que es un grupo de Telegram donde estamos unas 150 personas,
Pero aquí, de nuevo, lo que me pasó es que puse el hobby por delante, porque yo lo que creé es una comunidad de gente que es la gente con la que me gusta hablar, para hablar de los temas que me interesan, de fricadas sobre estilo de vida, sobre nutrición, deporte, sobre finanzas. Es donde tener conversaciones sobre estos temas que luego hablo en el podcast o en la newsletter. Y tampoco lo he centrado mucho, tampoco le he dado mucha bola en el sentido de comercial y tampoco creo que sea el gran modelo porque es una comunidad que está muy bien ahora que tiene 150 personas. Si fuéramos 300 o 500 estaría bien, si fuéramos 2000 pues a lo mejor no sería tan interesante porque habría tanto ruido que, bueno, primero yo no podría gestionar una comunidad tan grande. Así que tampoco es un modelo de negocio que me convenza. Y luego estaba lo que yo consideraba que sería el gran modelo de este año, que era el curso de estrategia keto. Y ya os he comentado antes que el lanzamiento del curso no fue tan bien como yo me esperaba y esto me dejó muy hundido. Tengo que decir que funcionó en el sentido de que lo compró gente y me generó ingresos, no perdí dinero, gané y me permitió vivir bien, pero yo pensaba que esto me iba a solucionar el año. Pensaba que los cursos serían el camino, yo tendría pues todo mi contenido gratuito, los cursos y allí pues se generarían las ventas con un par de lanzamientos y que me podía despreocupar del dinero. Pero no fue así y esto me dejó hundido porque si quiero continuar con el modelo cursos, pues implica trabajo, de nuevo, es de nuevo ponerme mucho más trabajo y esto es la pregunta que tengo, es si realmente quiero asumirlo todo este trabajo. Así que, como veis, no os he dado ninguna gran respuesta ni solución mágica, ni os he contado la fórmula del éxito, porque no la he encontrado y porque tampoco sé si existe, no sé si hay una sola fórmula que me lo solucione todo. Otro modelo de crecimiento que he visto en otra gente es crecer tanto en YouTube que YouTube te pague pues, por los anuncios. Y de hecho ya tengo algunos meses que me han pagado 300 euros, que no está mal. Pero para esto tienes que crecer muchísimo para que realmente sea un modelo sostenible. Sobre todo porque a mí me gustaría pues, tener una estructura más grande, porque tengo varios proyectos que no quiero desvelar ahora, pero que implican montar pues, una empresa, montar un equipo, para hacer unas cosas que yo creo que pueden ser chulísimas, espectaculares, pero que yo solo no puedo hacer. Así que aquí es donde no tengo respuestas, ya veis que estoy haciendo muchas pruebas, la parte de afiliación es lo que de momento parece que os gusta más, que os recomiendo cosas que he probado y que son interesantes. Próximamente os recomendaré, por ejemplo, esta pulsera, que es la última mega fricada que estoy probando. No os digo nada más porque ya dedicaré creo que un artículo entero a contaros esto, pero bueno, es espectacular. Y bueno, y esta será un poco el camino que voy a seguir después de este parón de verano. Seguramente también tengo un par de ideas de cursos más que quiero mover. Otra cosa que haré es voy a iniciar un reto keto en octubre, el Keto Octubre. Ya lo hice el año pasado lo hice abierto, se apuntaron 1000 personas o no sé cuántas, 1000 pico. Y después de verano volveré a hacerlo, pero esta vez no lo haré abierto porque luego con el lanzamiento de Estrategia Keto hice un reto en mayo, que este ya fue privado y seguramente voy a replicar este modelo y ya os contaré si funciona y si a lo mejor es cuestión de hacer lanzamientos y retos de vez en cuando y esto ya me da el dinero para poder pues, contratar el equipo que quiero y vivir tranquilamente y escalar el proyecto como me gustaría que creciera. Y ya está, no voy a alargarme más, ya os digo que es la segunda vez que hago esta charla, creo que esta vez me ha quedado un poco más organizada. Y simplemente desearos muy buen verano, los que estéis en el hemisferio norte, los que estéis en el hemisferio sur, también muy buen invierno, y los que estéis de vacaciones este mes de agosto, como yo, pues disfrutadlas, descansad mucho y sobre todo el día, creo que es 6 de septiembre, no estoy seguro, pero es el primer viernes de septiembre, ya os aviso que voy a publicar una entrevista que os va a desmontar completamente todo lo que pensáis que sabéis alrededor de la pérdida de grasa. Os va a dejar, os va a explotar la mente y os va a abrir el mundo a una cosa que nos viene encima que lo puede cambiar radicalmente todo. Pero no os cuento nada más,
Nos vemos en septiembre.